más son los equipos que dicen, saben que hagan su fiesta ustedes, pues yo no sé si vaya a desaparecer. Yo creo que vamos a ver menos jugadores de elite, saludos a todos, con el tiempo. Por ejemplo, Messi no está. Los de Chivas ya dijeron, con justa razón ya estuvo, ¿no? Te presto nada más esto y esto no, o no te presto nada, ¿no? También se vale. Y yo creo que hay equipos que sí les conviene que vayan sus jugadores. Me explico rápido. Un jovencito que está destacando y quiere vitrina el club, pues ahí sí le conviene. O un extranjero pero no que quieren vender. Es un juego de estrellas. Un jugador extranjero en la Liga Mexicana. Que de la MLS está Minson, Tomás Viola. No, a ver, Messi está de vacaciones. Sí, igual Rodrigo de Paul. Pero ya son 3 que no va a participar. O sea, ya es normal. Sí. Ya el pasado tampoco estuvo, ¿no? Bueno, ya hablaremos de ello, no hay que agotar el tema. Es más, ni tendríamos que hablar. No, sí, porque hay que ver si va a seguir, si es buena o mala idea. La verdad. ¿Ya vas a empezar a producir? No, partido sin importancia, digo, más bien. O sea, para mí no es tema. Pero bueno, como quieran. No es tema. Bueno, más adelante lo platicamos Pietra, Gustavo y un servidor, porque Diony... Exactamente, yo me quedo callado. Mejor opina Diony de lo de Tigres. Apenas 2 jornadas. Y Guido Pizarro, que tiene el cariño de la afición como futbolista por lo que hizo, que tuvo el respaldo en su momento para ser nombrado entrenador y que tuvo un buen papel en sus primeros torneos, pues resulta que dicen, ¿saben qué? Ahí se ven, pues ¿qué pasó? Pero quiero ver qué dijo, o leer por lo menos qué fue lo que dijo. Ahorita lo... Sí, porque aparentemente el comentario iría, el mío por lo menos, en relación a lo que dijo. Y no me quiero adelantar, pero bueno. Ya vamos a leer el comunicado. Sí, tiene que ver un poquito con que no está de acuerdo con la gente que le van a traer, con los jugadores. Pero eso no lo sabía hace 2 meses, eso no lo sabía hace mes y medio, eso no lo sabía hace un mes. Por eso es que te digo. Pero no sabía lo de Ángel Correa, por ejemplo. Bueno, ok, está bien, pero ya venía algo de hace 15 días lo de Ángel Correa. Si él sabía que se podía dar también esa operación, ¿por qué no lo hizo entonces antes? Por eso te digo, para mí es peor que lo de Klopp, porque lo de Klopp, como dicen por ahí, sobre aviso no hay engaño. Sí. Quien advierte no traiciona, ¿no? Y acá, pues yo creo que él está poniendo de pretexto el tema de los jugadores que podrían traerle. Yo creo que hay otras cosas que lo obligan a irse, más que eso. Sí, se hablaba ya de una no muy buena relación con jugadores como Bruneta, ¿no? Sobre todo. Por eso se comentó que Bruneta podría salir del equipo, que finalmente se queda ahí. Yo sí lo veía venir, pero no en la fecha 2. No en la fecha 2. Claro. El equipo no caminaba y se notó, ¿no? San Luis le hizo un golazo para empatar, en la fecha 1 no le fue nada bien. Y pues empezar a hablar de candidatos se requiere uno de fuerza y de personalidad. Insisto, sí lo veía venir, por cómo se dio también su llegada, porque si bien ha sucedido que tú termines como jugador y de inmediato seas técnico, aquí las cosas estuvieron medio raras, medio extrañas, no pudo ser campeón con el equipo. Qué casualidad, ya se fue Gignac, y ahora se va él. Sí, lo de Bruneta, tienes toda la razón, mi querido Diony. ¿No será que aplicó la de si se queda Bruneta entonces me voy? Puede ser, todo puede ser. Pero ¿sabes qué es lo que más llama, por lo menos a mí, lo que más me llama la atención? Que la directiva se la aceptó. Así, ¿no? La directiva le dijo, pues órale, vas, puedo dar un par de candidatos que de inmediato se me vienen a la cabecita. Juan Carlos Osorio es uno, y el otro, que ya habló bien el otro día del fútbol mexicano, cuando le preguntaron si había ahí algo raro de su eliminación de la selección de Ecuador, BKCC. Vamos a leer el comunicado y me dices tu opinión, Gus. Sí, claro. A ver qué es lo que opinas, pero esto es lo que pone el plantel de los Tigres a través de un comunicado. El día de hoy, Guido Pizarro tomó la decisión de dejar el puesto de director técnico del Club Tigres por motivos personales. Hernán Elizondo, técnico de la Sub-21, va a asumir el cargo de forma interina y será acompañado por Carlos Turrubiates, técnico de la Sub-19, como auxiliar. ¿Qué opinas, Gus? Yo creo que tiene que ver varias cosas, ¿no? De entrada, Mauricio Culebro, que tenía totalmente la confianza en Guido y es el que deposita a Guido como entrenador del primer equipo, ya no está. Se fue para asumir el proyecto en la MLS. Gignac, que es uno de los jugadores que era pues su amigo, su socio, hasta una especie de auxiliar en la cancha, ya no está. Los problemas con Juanfran Bruneta, que son desde el torneo pasado. El torneo pasado también lo mandó a la banca y hubo muchas críticas por el estilo y se revolucionó Juanfran con algunos otros compañeros del vestidor y se quejaron y regresó Juanfran a la titularidad. Es otro factor. Y yo creo que uno de los detonantes más importantes, porque en Monterrey sí pesa y sí afecta la afición.
cómo lo abuchearon el fin de semana y cómo A él corearon. y al equipo en general. Pero a él. Pero la pregunta es, ¿a en él o particular. al equipo? No, yo creo que a él. A él en particular, por lo que vi después y lo que leí y los videos que vi de redes sociales post partido. Hay muchas voces que se pronunciaron en contra específicamente de Guido Pizarro, hablando de la afición, sumado a que se le fue Ángel Correa, que a lo mejor él no estaba obviamente de No acuerdo con que esperaba. se fuera. Y que, oye, ¿y qué me van a traer en lugar de Ángel Correa? Se hablaba de Petar Musa, el croata, que juega en Chicago, que va a estar justamente lo Parece que el mayor problema es el ese. equipo de la MLS. El armado del equipo, que no le gustó llegaron lo los que- refuerzos que él estaba Exacto, esperando. ¿no? Lo que le dijeron que son los jugadores que van a venir, no le gustaron y dijo de una vez. Pero eso lo haces antes de que arranque. Eso, Diony. Yo diría Eso que lo sí. haces Eso, antes. Yo diría que sí. Por eso te digo, esto. Les voy a decir un nombre. No es que sea lo mismo, pero por lo menos en cuanto a los tiempos, se me figura. Pensé que me ibas a decir, no es lo mismo, pero es lo mismo. No, se me figura lo de Anselmi, que se vaya en la fecha 2. No. Deja votado el Lo equipo. de Anselmi fue mucho peor. Está bien, Mucho por eso peor. dije, no es lo mismo, pero se me figura por el tema que lo deja votado el equipo también en la Sí, fecha los deja 2. votados. Te voy a decir otro ¿Eh? nombre. ¿Por qué no lo dijo antes? Ya Lo dijo pudo haber dicho Pietra antes. un par de opciones. Vicente Sánchez, en automático se Ya no está, ¿verdad? Está en libre Ecuador. ahora, Ya no está en Ecuador, acaba de ser destituido la semana pasada. Vicente Sánchez conoce bien el fútbol mexicano, salió bien del fútbol mexicano, no de Como Cruz Azul. campeón, ¿verdad? Yo creo que tiene probabilidades, ¿no? Porque otros que se me vienen a la mente, pues obviamente Siboldi difícilmente con No, lo que no, pasó. No. No hay ningún mexicano. Prácticamente imposible. Mexicanos, pues libres, que yo recuerde. Bueno, sí, Jimmy. El Jimmy está con un proyecto ahora en Houston, tratando de despresurizar después de todo lo que Ok. pasó. Bueno, Selección. Gonzalo Las Pineda. básicas. Gonzalo Pineda está en Santos, acuérdate, ocupando un Ah, cargo es cierto, es directivo. director deportivo. Sí. Sí, Otro sí, que sí, se sí. te ocurre. Pues no sé. ¿Cuál era el que promovías tú siempre? Ah, no. Álvaro Morales. Que no. Que ojo, No. Que ojo, en algún momento hace algunos años. Careca, ¿no? Sí, llegó a estar en la órbita. ¿No te acuerdas que para todo? Hay un puesto, Careca. Sí, Ricardo Carecas, diría Diony. Sí, a mí sí me Y, sorprende. A oye, ver, Yargini, ¿qué sabes de él? no, pues está cobrando en petrodólares. Sí, se fue a Arabia, A ¿no? lo mejor sí. No. No, suenan lógicos los dos que comento y el que comenta Cachese. también Guzmán. Oye, ¿no? ¿no le hablarán al Tuca? No, pues sería maravilloso, ¿no? Esa ahí no. Ay, Pero Tuca no, va a aceptar obviamente volver ahí. no. Mientras estén algunos. no Ahora, va. no sé Digo, si ya se fue ya uno, con ¿no? la salida Sí. de uno de ellos, Ya ¿verdad? se fue uno. Ahora, de lo que mencionaban de ese grupo que podía respaldar y sentirse cobijado Guido Pizarro, pues ya nada más queda Nahuel. Sí, nada ¿no? más, Nahuel. Ya nada más. Entonces dijo, pues ya me estoy quedando solo también, ¿no? Ahora, decía Diony algo que es muy interesante. Y yo lo comparto sin tener la información de adentro. Que no esté de acuerdo con lo que llegó, y ¿saben qué? Pues ahí se ven. Y nuestra postura es pues, desde antes. Pero ¿qué tal si le dijeron, oye, estamos pensando en A, B, C, D, y mira? Y él dijo, órale, va, que como para la fecha 4 o 5 todavía se puede. Y que ahora ya, no, ¿sabes qué? Pues ya. Ni siquiera el D. Ni siquiera el D, No ya fue ni vamos la A al- ni la B, va a ser al la C. N y el Q, JK. ¿no? Sí, que ya Entonces no ahí, hay. ahí cambia la perspectiva sobre su decisión, ¿o no? Puede ser, pero ya no, dicen que ya no hay la apertura financiera que tenía anteriormente Tigres. No es que la haya cerrado por completo, pero ya no hay casi esta idea de presupuesto abierto, una cosa así, para contratar. Pero de todas maneras, lo que a mí me llama más es que la directiva diga, órale, va. No, ¿sabes qué? Me voy, pues órale. Pero Porque con muchas este veces plantel- pasa, ahí está mi renuncia. No, espérate. Pero ¿no? tampoco se trata de que la gente esté a fuerza. Si ya no quiere estar, Pero, Sí, pero claro. pasa, pasa, chivo hermano. pasa. ¿Verdad? Sí, claro, hay algunos lados que te dicen, no, aguanta, tranquilo, no te pongas así. Sí. Y hay en otros lados que, ¿sabes qué, papito? De una vez. No, ahora. Fírmale. Ahora, la otra también es, hagamos por lo menos una dinámica rápida. Este plantel, ¿para qué está? Porque de pronto empezamos a ver y no voy a hacer que este plantel de Tigres pues esté igual que el plantel de la América, ¿eh? No. Más o No, Diony, no. Pregunto, más o bueno. que mejor. Bueno, entonces, ¿por qué si se tú va? tienes a Bruneta y a Gorriarán, Bueno, con estos dos ya te cambió entonces, el panorama. ¿por qué diablos se va el completo. técnico? O sea, yo lo entendería que se fuera porque de A ver, pronto tú que eres mal se haya pensado, ¿por debilitado qué? mucho el equipo. Tú que Pero el eres mal equipo no se pensado. debilitó. ¿Por qué? Yo, a ver, primero por otros temas que nada tienen que ver con los refuerzos. ¿Cómo Y qué? si-
Bueno, roces con jugadores. Okay, El otro día yo veía un video donde al final del partido creo que Brunetta sale a reclamar algo ya cuando se iba a meter al túnel y él llega y le dice, o sea, él tranquilizándolo. Pero es normal, bueno, está bien, por eso te digo. Siempre. Pero sí se sabía que había Pero ahí lo otro es que él en algún momento diga, híjole, ¿sabes qué? No voy a poder. Y antes de hacer el ridículo de que me echen, me voy. Pues no lo sé. Y la última que no ha sonado es que pudiera llegar a tener una oferta en otro lado, ¿no? Que es una... Pero Mira, además creo que apenas va empezando su carrera no tiene como el técnico cartel. y no le convendría empezando su carrera hacer un papel así, fragmento ¿no? del comunicado de Pizarro, a ver si... Te iba a decir que si leíamos una partecita. Dice, quiero dejar claro que no es una decisión motivada por los resultados, sino la consecuencia de un proceso de conversaciones y reflexión sostenido en el tiempo. ¿Ves? O sea, no dijo nada. No. Pero sí son resultados. Pero esa que lo de la No, proyección. pero resultados, pues llegó a una final hace no No, es mucho. más lo del pero del proyecto, arranque, ¿no? a la conformación del plantel. plantel. Yo entiendo de esa manera. Ahora, si uno de sus refuerzos es Mauro Lainez, Pues para juntar a los hermanos o qué, porque si yo no entendí le veo eso. hoy a Mauro un peso. como No, es para un que equipo como Mauro no ha sido titular casi nunca en su carrera. ¿No? Otra parte, Pietra, que dice su comunicado, ojalá, productor, si lo podemos rescatar, dice, cuando se pierde la certeza de que el rumbo del proyecto camina en una sola dirección, lo más responsable con el club, con el grupo, con la afición y conmigo mismo es dar un paso al costado. Ahí sí dice algo. Es decir, unos quieren acá la izquierda ¿Ya no opina? y yo quiero la derecha. Ajá. ¿Ya no lo escuchan? Exacto. Yo quiero por acá y entonces no, pues entonces Bueno, me voy. Hay diferentes versiones también que señala mucha gente, sobre todo prensa en Monterrey, de que ya no es la misma soltura económica del año pasado y de los años anteriores. Que Sí, es lo que yo empresa decía. financieramente, tú lo decías, ¿no? Se cansó de estar y dijeron, oye, ahora los números van a ser diferentes. Para muestra, pues, lo de cambio de cerveza, ¿no? Algo histórico, ¿no? Histórico en Monterrey, sí. que Tigres hoy tenga la marca de la competencia con la que tuvo una guerra comercial, obviamente, y hasta deportiva durante muchos años, ¿no? Otro reflejo de los cambios que está viendo al interior de la institución. Sí. Vamos con Óscar Gallardo. Me acordé rapidito de cuando salió Aquino, hace no mucho, Sí, del equipo. sí. Terminó diciendo, casi Pizarro me dio la espalda. Es cierto. ¿No? Qué bueno que lo recuerdas. Eso es Y cierto. Siboldi salió peleado con esta directiva. Bueno. ¿Cómo manejan este? Vamos con Óscar Gallardo. Óscar, Exacto. bienvenido a Fútbol Picante. Óscar, para que nos cuentes novedades, noticias. ¿Qué es lo que sabes tú? Óscar, ya leíamos parte del comunicado de Tigres, del comunicado del propio Pizarro. ¿Por qué se va apenas después de 2 jornadas? Abrazo. Gracias, Adal. Fuerte abrazo, compañeros de Fútbol Picante. Bueno, pues está claro en el comunicado hablando de este escrito que realiza Guido Pizarro, pero hemos platicado, investigado en los últimos minutos con gente del entorno del conde Guido Pizarro, del técnico argentino, quien hoy ya no es más director técnico de los Tigres por una decisión propia. Nos cuentan que Guido, después de la salida de André Pierre Gignac no ha sido despedido mediante algún comunicado por el Club Tigres, la repentina salida de Ángel Correa, algo que mencionaba Gustavo que es importante. Hoy los refuerzos de Tigres no representan una inversión importante, es decir, préstamos o futbolistas libres. Alan Franco, préstamo del Sao Paulo. Mauro Lainez, libre. El torneo anterior, César Araujo, libre. También otras contrataciones como la de Rodrigo el Búfalo Aguirre, una inversión baja con las Águilas del América. Francisco Reyes, préstamo del Atlante. Es decir, este proyecto emergente con Guido Pizarro, después de la salida de Belko Paunovic, me parece que pues no ha sido el mejor para el conde, porque hay que recordar que también vino un cambio en la directiva. Mauricio Culebro se va al Atlanta United y hoy con el señor Carlos Emilio González, que llega de las oficinas de la cementera, hoy es distinto. Me cuentan que había una buena relación, no va por ahí, pero Guido Pizarro ya estaba pensando muchas cosas, no llegaban los refuerzos, ya vendieron a Ángel Correa y el dinero, ¿cuándo van a contratar con ese dinero a algún futbolista, sobre todo en ataque, que Guido necesita? Porque le preguntábamos el sábado después del empate ante el San
San Luis. Guido, ¿cuándo va a llegar ese delantero, ese futbolista ofensivo? Y Guido realmente no sabía, no había platicado sobre la directiva, sobre una fecha específica, y creo que al final la bola de nieve se hace más grande de lo esperado para Pizarro y él mismo decide hoy, después de la práctica, despedirse de sus futbolistas para dar el paso al costado, Adal. Bienvenidos una vez más a Debate MX, el espacio donde analizamos a fondo toda la actualidad del fútbol mexicano con información, contexto y opiniones que generan conversación. El día de hoy tenemos que hablar de una noticia que ha sacudido por completo a la Liga MX, porque Guido Pizarro ha dejado de ser entrenador de los Tigres de la UNL, convirtiéndose en el primer director técnico que abandona su cargo en el Apertura 2026. Lo que parecía ser un proyecto pensado para darle continuidad a una de las instituciones más poderosas del fútbol mexicano, terminó desplomándose mucho antes de lo esperado. La salida del estratega argentino no solo representa el final de una etapa, sino también el reflejo de una crisis deportiva que desde hace varias semanas comenzaba a mostrar señales preocupantes. Tigres es un club acostumbrado a competir por campeonatos, a pelear en los primeros lugares y a tener una plantilla capaz de imponerse prácticamente ante cualquier rival del torneo. Sin embargo, los resultados recientes estuvieron muy lejos de las expectativas y la presión terminó explotando en el momento menos esperado. Desde que Guido Pizarro asumió el banquillo existía una enorme ilusión entre la afición universitaria. No se trataba de un entrenador cualquiera, sino de uno de los máximos ídolos en la historia reciente del club, un futbolista que conquistó múltiples títulos, que se convirtió en capitán y referente dentro del vestidor y que entendía perfectamente la identidad de la institución. Precisamente por ese pasado glorioso muchos pensaban que su liderazgo sería suficiente para trasladar el éxito del terreno de juego al banquillo. Sin embargo, una cosa es dirigir desde la cancha y otra completamente diferente es hacerlo desde el área técnica. Conforme fueron avanzando las jornadas, comenzaron a aparecer las dudas. ¿El funcionamiento del equipo nunca terminó de convencer? La intensidad que caracterizaba a Tigres desapareció por muchos momentos y la propuesta futbolística empezó a ser cuestionada tanto por la prensa como por la propia afición. Aunque la plantilla seguía contando con jugadores de enorme jerarquía, el equipo no encontraba regularidad. En algunos partidos mostraba destellos de buen fútbol, pero inmediatamente después sufría actuaciones muy por debajo de su nivel. Esa inconsistencia terminó pasando factura. El detonante fue el encuentro frente al Atlético de San Luis. Tigres tenía la obligación de sumar una victoria para recuperar confianza, pero el resultado volvió a dejar una sensación de frustración enorme entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados. Más allá del marcador, lo que realmente preocupó fue la imagen del equipo. Se observó un conjunto sin ideas claras, con dificultades para generar peligro constante y con errores defensivos impropios de una plantilla tan experimentada. Después del encuentro comenzaron a surgir versiones sobre una reunión de emergencia entre la directiva y Guido Pizarro. Horas más tarde se confirmó lo que muchos ya sospechaban. El entrenador argentino presentó su renuncia y el club decidió aceptarla. La noticia rápidamente se convirtió en tendencia porque nadie imaginaba que un proyecto iniciado con tanta expectativa terminaría tan pronto. La pregunta que ahora se hacen todos los aficionados es inevitable. ¿Realmente toda la responsabilidad era de Guido Pizarro o existen problemas mucho más profundos dentro del proyecto deportivo de Tigres? Esa es precisamente la discusión que hoy divide opiniones entre analistas y seguidores del conjunto felino. Hay quienes consideran que el entrenador necesitaba más tiempo para desarrollar su idea futbolística, especialmente tomando en cuenta que apenas estaba comenzando su carrera en los banquillos. Otros, en cambio, creen que un club con la exigencia de Tigres no puede darse el lujo de esperar procesos largos cuando los resultados no aparecen desde el inicio. Lo cierto es que la presión dentro de una institución de este tamaño siempre será enorme. Cada torneo comienza con la obligación de pelear por el campeonato y cualquier tropiezo provoca cuestionamientos inmediatos. Además, la plantilla fue diseñada para competir al máximo nivel. Cuando un equipo cuenta con futbolistas de experiencia internacional, seleccionados nacionales y jugadores acostumbrados a disputar finales, automáticamente las expectativas aumentan. Por esa razón, la directiva entendió que el margen de error prácticamente se había agotado. También resulta inevitable preguntarse si el problema únicamente estaba en el banquillo o si algunos jugadores quedaron a deber en los momentos importantes.
Durante los encuentros recientes, varios referentes estuvieron lejos de su mejor versión y el equipo mostró una preocupante falta de intensidad. En muchas ocasiones el liderazgo dentro del campo brilló por su ausencia, algo que históricamente había sido una de las principales fortalezas de Tigres. La salida de Guido Pizarro representa mucho más que un simple cambio de entrenador. Es un golpe emocional para una institución que veía en él a uno de sus símbolos más importantes. Como jugador dejó una huella imborrable y seguramente seguirá siendo recordado por los títulos conquistados y por su compromiso con la camiseta. Sin embargo, el fútbol suele ser implacable y los resultados terminan marcando el destino incluso de las máximas leyendas. Ahora comienza una nueva etapa llena de incertidumbre para los universitarios, quienes deberán encontrar rápidamente a un entrenador capaz de recuperar el rumbo antes de que el torneo se complique todavía más. La gran interrogante ahora pasa por conocer quién será el encargado de tomar las riendas de uno de los planteles más importantes del continente. La directiva encabezada por Mauricio Culebro tendrá que actuar con rapidez, pero también con inteligencia. No basta con elegir un nombre mediático o un entrenador con prestigio internacional. Será necesario encontrar un perfil que conozca la presión de dirigir a un equipo que está obligado a ganar cada fin de semana. En Tigres no existe margen para proyectos de reconstrucción a largo plazo. La afición exige títulos, la institución invierte millones de dólares cada temporada y los jugadores que integran el plantel están acostumbrados a competir por campeonatos. Por eso, quien llegue al banquillo tendrá la enorme responsabilidad de levantar anímicamente al grupo y recuperar una identidad futbolística que parece haberse perdido durante las últimas semanas. También será fundamental reconstruir la confianza dentro del vestidor. Cuando un entrenador abandona el cargo tan temprano en el torneo, inevitablemente aparecen dudas entre los futbolistas. Algunos comienzan a cuestionar su futuro, otros sienten incertidumbre sobre el nuevo sistema de juego y varios deberán volver a ganarse un lugar cuando llegue un nuevo cuerpo técnico. Esa inestabilidad puede afectar el rendimiento si no se maneja correctamente desde la dirigencia. Otro aspecto que ha comenzado a generar un intenso debate es la planeación deportiva realizada por Tigres durante los últimos mercados de fichajes. Durante muchos años, el conjunto felino fue considerado un ejemplo de estabilidad en la Liga MX. La continuidad de su proyecto permitió construir un equipo campeón, con jugadores que permanecieron durante varias temporadas y desarrollaron una identidad muy marcada. Sin embargo, el paso del tiempo también ha provocado que algunos futbolistas lleguen al final de su ciclo. La renovación del plantel no ha sido tan profunda como muchos esperaban y eso ha provocado que el equipo pierda intensidad física frente a rivales que cuentan con futbolistas más jóvenes y dinámicos. Varios analistas consideran que la responsabilidad no puede recaer exclusivamente sobre Guido Pizarro. Un entrenador puede proponer una idea futbolística, pero necesita herramientas para ejecutarla. Si algunos jugadores ya no atraviesan su mejor momento o si el plantel necesita una renovación importante, el trabajo desde el banquillo se vuelve mucho más complicado. Esa es precisamente una de las críticas que hoy recibe la directiva, que durante los últimos torneos apostó por mantener una base muy experimentada, confiando en que la calidad individual seguiría siendo suficiente para competir por el campeonato. Pero el fútbol evoluciona constantemente. Hoy los equipos que mejor funcionan combinan experiencia con juventud, intensidad, velocidad y una presión alta durante los 90 minutos. En varios encuentros recientes, Tigres mostró dificultades precisamente en esos aspectos. El equipo sufría cuando tenía que recuperar el balón, le costaba sostener el ritmo durante todo el partido y en algunos momentos daba la impresión de quedarse sin respuestas futbolísticas cuando el rival lograba neutralizar a sus principales figuras. Todo esto terminó aumentando la presión sobre Guido Pizarro, quien jornada tras jornada comparecía ante los medios intentando explicar una situación que cada vez parecía más difícil de revertir. Sin embargo, hay otro elemento que tampoco puede ignorarse: el peso emocional que significó para Guido dirigir al club de sus amores. Muchos exfutbolistas sueñan con regresar a la institución donde hicieron historia, pero esa oportunidad también representa un enorme riesgo. Cuando los resultados no acompañan, la imagen construida durante años puede verse afectada.
Afortunadamente para él, la mayoría de la afición distingue perfectamente entre el extraordinario jugador que fue y el entrenador que apenas comenzaba su proceso de aprendizaje. Nadie podrá borrar los títulos, los liderazgos y las noches históricas que regaló vistiendo la camiseta auriazul. Como futbolista, seguirá siendo uno de los grandes ídolos de Tigres, aunque esta experiencia en los banquillos haya terminado mucho antes de lo esperado. Incluso, algunos consideran que esta salida no significa el final de su carrera como entrenador, sino una oportunidad para seguir preparándose, adquirir experiencia y regresar en el futuro mucho más fortalecido. Después de todo, muchos de los técnicos más exitosos del mundo también atravesaron fracasos importantes en sus primeras etapas. La diferencia está en la capacidad para aprender de esos errores y reinventarse. Mientras tanto, Tigres deberá enfocarse en rescatar un torneo que apenas comienza, pero que ya presenta un escenario muy complicado. El tiempo corre y cada jornada perdida puede costar muy caro en la lucha por la clasificación directa a la liguilla. Por eso la decisión del próximo entrenador será una de las más importantes que haya tomado la institución en los últimos años. Lo que ocurra durante las próximas semanas definirá no solamente el presente del equipo, sino también el rumbo del proyecto deportivo para los siguientes torneos. Y aquí surge una pregunta que seguramente divide a toda la afición universitaria. ¿Realmente Guido Pizarro era el principal responsable de la crisis o simplemente terminó pagando las consecuencias de un proyecto que venía mostrando señales de desgaste desde hace varias temporadas? Esa es una discusión que continuará abierta y que seguramente seguirá generando opiniones encontradas en todo el fútbol mexicano.